Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Aburrida, tu vida es. Aburrida es la pregunta, ¿no? La que nos lanza Víctor Hugo Manzanilla al empezar su libro sobre la jornada del héroe. Directa al grano, ¿verdad? Sin rodeos. Y hoy vamos a adentrarnos en esa aventura que él propone, usando sus ideas como mapa para esta inmersión profunda. La idea es sacar a la luz las claves, los puntos importantes que conecten contigo y te den una nueva perspectiva sobre tu propia vida, sobre tu potencial para vivir una historia que inspire, ¿sabes? Una historia que merece ser contada, ¿eh? Y sí, creo que la pregunta inicial del libro es poderosa porque muchos caemos en la rutina sin darnos cuenta. En esa comodidad que se puede convertir en una cárcel. Exacto, una cárcel invisible. Construimos muros con lo mismo, con lo predecible. Y Manzanilla nos recuerda algo que a veces olvidamos. Al final del camino puede que miremos atrás y sintamos que no vivimos como realmente queríamos, que no cantamos nuestra canción, por así decirlo. Es fuerte, ¿verdad? Y ahí en medio de esa posible silenciosa desesperación, él introduce una idea fundamental. ¿Cuál sería esa? Existen principios universales que hacen que ciertas historias nos toquen la fibra, que nos inspiren de verdad. Y la jornada del héroe es una de esas estructuras, un patrón que vemos una y otra vez en los relatos que nos conmueven. Ajá, como una fórmula que funciona, ¿no? Exacto. Entonces la pregunta clave que él nos lanza es, ¿cómo quieres vivir tu historia? ¿Cómo quieres ser recordado? Profunda esa pregunta. Piensa en William Wallace, en Corazón Valiente, liderando a su gente por una causa que iba más allá de su propia vida. Ese es el deseo de propósito, ¿no? Lo que nos engancha a esas grandes historias. Totalmente. Esa conexión que sentimos con historias épicas como Titanic, Corazón Valiente, viene de ese anhelo profundo que todos compartimos. El anhelo de una vida con significado, una historia que valga la pena contar. Y Manzanilla describe muy bien ese mundo ordinario, ese lugar seguro, conocido. Pero nos advierte, precisamente en esa aparente tranquilidad, nuestro espíritu puede decaer. Falta de riesgo, de aventura. Sí, él los llama muerte del alma, esa extinción gradual de nuestra vitalidad. Y es ahí donde entra el llamado a la aventura. Esa chispa que puede reavivar la pasión, ¿no? Exacto, la que nos recuerda ese propósito que tal vez habíamos olvidado. Y esa fuerza del mundo ordinario es poderosa, ¿eh? Me acordé de Brooks en cadena perpetua. Después de 50 años en prisión temía la libertad. Imagínate, la cárcel convertida en su casa. Es que a veces nos pasa algo parecido, ¿no crees? Nos aferramos a trabajos que no nos llenan, relaciones que nos dañan, rutinas que nos asfixian. Por miedo a salir de la zona de confort. Claro, hemos aprendido a ganar dentro de esos límites, con esa falsa sensación de seguridad. Pero esas murallas invisibles que construimos nos impiden explorar todo nuestro potencial. Totalmente. Y Manzanilla lo dice de forma muy clara. ¿Qué serían esas historias que nos inspiran si sus protagonistas se hubieran quedado en su mundo ordinario? ¿Te imaginas a Frodo quedándose en la comarca? O a Máximo renunciando a su venganza. O a Luke ignorando a Obi-Wan. No habría historia. La rutina por sí sola no crea grandes historias. Vinimos a este mundo a mucho más que simplemente existir en la monotonía. Entonces, una vez que entendamos esa necesidad de salir de la comodidad, ¿cómo encontramos esa dirección? ¿Cómo identificamos ese llamado a una vida con propósito? Y aquí Manzanilla introduce el concepto de la pasión, pero con un giro interesante. Cuéntame más. No es solo un gusto o un hobby, sino una linterna que te guía. Y para encontrarla, él nos lanza preguntas clave. ¿Te entusiasma pensar en el mañana? ¿Tu pasión enciende tu imaginación? Si tuvieras todo el dinero del mundo, seguirías haciendo eso que te apasiona. Ahí está la clave, ¿no? Exacto. Interesante. Pero Manzanilla también advierte sobre esa idea de sigue tu pasión y serás feliz. La pasión es vital, sí, pero no es suficiente. Él habla de la intersección de 3 círculos. Pasión, capacidad y mercado. Me encanta esa imagen, ¿no? 3 círculos que se superponen. Y lo explica de forma clara. Pasión y capacidad sin mercado es un pasatiempo. Capacidad y mercado sin pasión puede llevarte al estrés. Pasión y mercado sin capacidad genera frustración. La clave, el llamado, está en la unión de los 3. Y él lo ilustra con ejemplos geniales, como el de Gary Vaynerchuk transformando la licorería de su padre. No solo vendía vino, sino que educaba y entretenía a los amantes del vino. Encontró esa necesidad en el mercado, más allá del producto en sí. O el caso de Curtis Martin, el jugador de fútbol americano, que no sentía pasión por el juego en sí, sino por el resultado, por la plataforma que le daba para hacer el bien. Y esto nos lleva a esas 3 fuentes de pasión que él menciona. Por la actividad, por el resultado y la más poderosa. ¿Por quién o por qué lo haces? Una vez que empezamos a vislumbrar ese llamado, el siguiente paso es definir el tesoro.
que anhelamos de verdad, porque estamos dispuestos a luchar. Manzanilla nos recuerda que toda gran historia tiene un héroe con un objetivo claro. Y para enfatizar la importancia de tener metas definidas, comparte la historia de John Goddard y su lista de 127 sueños. Cumplió 109. Desde escalar montañas hasta aprender idiomas, increíble. La clave, según Manzanilla, estaba en escribir esos sueños de forma específica y con fecha límite. Así esos deseos vagos se convierten en objetivos tangibles. Escribir tus sueños te da dirección, te ayuda a mantener el foco y a decir no a las distracciones. Piensa en Starbucks, que casi se pierde al intentar abarcar demasiado. Volvió a su esencia, al café, y se recuperó. Tener ese norte, claro, esas metas escritas te ayuda a perseverar, a celebrar los pequeños triunfos, como Andrés Panassiuk con la educación financiera. Toda gran película empezó con una idea escrita, ¿por qué no la tuya? Pero definir el tesoro no es el final. A menudo viene la negación del llamado. Aunque veamos lo que queremos, el miedo nos paraliza, nos hace dudar. Manzanilla usa el ejemplo de Bilbo en El Hobbit, resistiéndose a la aventura por miedo, a pesar de su anhelo interior. El miedo, que de niños era una herramienta de supervivencia, en la adultez puede ser una prisión que nos lleva a la mediocridad. Y negar el llamado no significa que no seas un héroe, es una etapa común. Pero hay que estar atento a las personas negativas que intentarán sabotear tus sueños. Rodearse de gente que te impulse es clave. Y Manzanilla comparte estrategias para superar el miedo, visualizar el éxito, pero también el arrepentimiento de no intentarlo. Preguntarte qué pasa si no funciona y tener planes alternativos. Dedicar tiempo a pensar en tus sueños, recordando que el miedo y los sueños son la misma energía en direcciones opuestas. Y dividir grandes proyectos en tareas pequeñas para romper la inercia y ganar confianza, algo que él experimentó en Procter & Gamble. Después de la negación viene el incidente inductor, ese evento que te lanza la historia, a veces de forma abrupta. Pensemos en Tom Avery en El Camino, decidiendo recorrer el camino de Santiago tras la muerte de su hijo. Manzanilla distingue entre incidentes externos fuera de nuestro control, internos que creamos nosotros. Queremos esperar una tragedia para empezar a vivir. Podemos forzar nuestro propio incidente inductor. Me encantó la historia de Don, paralizado por el miedo de reencontrarse con su padre. Creó ese incidente inductor al anunciar su intención a sus amigos, obligándose a actuar. Esa es la diferencia entre los valientes y los que no se atreven. El momento en que te comprometes con tu historia es la fuerza que rompe la inercia, y aunque parezca un clímax, es solo el inicio del conflicto que te transformará. Lo que cuenta no es la intención, sino la acción. Y en la aventura, el conflicto es inevitable. Manzanilla lo dice, toda gran historia tiene un gran conflicto, es lo que le da valor. Y dentro de ese conflicto aparece la resistencia, esa fuerza que quiere mantenernos en la zona de confort. Steven Pressfield lo describe en La Guerra del Arte. La resistencia manipula nuestros sentimientos, se disfraza de lógica y nos dice, espera, es mejor no arriesgarse. Ha tenido muchos nombres, pero su objetivo es el mismo, impedir nuestro progreso. La analogía del sol a tu espalda cuando sientes la resistencia es muy buena. Manzanilla nos invita a cambiar la perspectiva sobre el conflicto, verlo como un proceso que nos prepara, que forja una historia digna de contar. Cuanto mayor el sueño, mayor el conflicto, pero el foco debe estar en quién te conviertes al enfrentarlo. Pensemos en Dave Ramsey, que tras la bancarrota se dedicó a ayudar a otros con sus finanzas. Su impacto viene de haber vivido ese sufrimiento. Es como la aclimatación en el Everest, esas semanas difíciles preparan el cuerpo para la cima. El conflicto elimina lo superfluo, revela al héroe que llevamos dentro. Y en el conflicto aprendemos. Manzanilla habla de John Maxwell, que contaba sus fracasos como fuentes de sabiduría. Y explica las 4 etapas de la competencia. Inconscientemente incompetente, conscientemente competente, conscientemente competente e inconscientemente competente. La historia de Eric Weihenmayer escalando el Everest es un ejemplo de alcanzar una competencia altísima. Y la regla de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell, la práctica constante para la maestría. Bill Gates, Steve Jobs, los Beatles, Mozarts. Todos dedicaron miles de horas a su oficio. Y el conflicto lleva al fracaso. Pero como Gandalf le dice a Bilbo, si regresas, nunca serás el mismo. El fracaso es parte de la transformación. Manzanilla nos habla del análisis ¿por qué? ¿Por qué de Procter & Gamble para identificar la raíz de los problemas aplicándolo a nuestros fracasos? Preguntarnos por qué. Varias veces hasta llegar a la causa real. Evitar soluciones superficiales y aprender de cada error. Asumir responsabilidad para avanzar, dejar atrás el victimismo. Y la vida está llena de segundas oportunidades, como Diana Nyad nadando de Cuba a Florida tras intentarlo y fallar 30 años antes. Y en el punto álgido del conflicto viene la resurrección, ese momento de quiebre donde parece que no puedes más, pero encuentras una fuerza renovada. Es el segundo aire cuando la meta se acerca tras una lucha intensa. Christopher Vogler lo llama examen final del héroe.
Pensemos en Dave Ramsey superando la bancarrota, Steve Jobs volviendo a Apple tras ser despedido, Nelson Mandela saliendo de prisión para liderar un país. Pero también está la tragedia de John Kennedy Toole y la lucha de su madre para que su novela se publicara tras su muerte. No podemos dejar nuestra historia incompleta. La perseverancia de Betty Ann Waters, luchando 18 años por la inocencia de su hermano, es otro ejemplo. Al final, la victoria no siempre es la meta, sino en quién te conviertes en el camino, como Mandela. El verdadero tesoro se gana en la jornada y las lecciones aprendidas son transferibles a otras áreas de nuestra vida. Y tras la aventura, la vuelta al mundo ordinario. Manzanilla explica que este retorno es necesario para celebrar, descansar, pero no para quedarnos ahí. Es como armar y desarmar legos, un ciclo. Tras escalar el Pico Bolívar, él disfrutó los recuerdos, pero se dio cuenta de que vivía del pasado. El regreso al mundo ordinario es una medicina. En pequeñas dosis restaura, pero quedarse ahí lleva a la muerte del alma. La jornada del héroe es un ciclo. Cada cima revela nuevas cumbres. Te invito a abrazar esa vida de aventura, llena de momentos, luchas, risas e historias. Y llegamos al final de nuestra inmersión en la jornada del héroe de Víctor Hugo Manzanilla. Recuerda, eres el protagonista de tu historia, con un potencial increíble para vivir una vida extraordinaria. Reflexiona sobre este viaje, sobre estas ideas. La vida es una historia que merece ser contada. Asegúrate de que la tuya sea significativa.